Y además es una de las temáticas que vamos a estar abordando desde otra arista, en todo caso, en nuestro panel del día de hoy. Vamos a saludar a quien ya se conectó con nosotros para poder empezar a dialogar. Está con nosotros la ex candidata constituyente, militante del Frente Amplio, Valeria Cárcamo. La saludamos. Valeria, ¿me escuchas? Valeria, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho súper bien. Perfecto. ¿Sí? Ahí te veo y te escucho perfecto. Perfecto. Oye, ¿cómo está la cosa por allá en la región de Valparaíso? Antes de entrar en los temas. Sí, acá había un poquito de lluvia en la mañana. Ayer estuvo un poco más fuerte, pero sí, con calma hoy en día las temperaturas. Así que esperamos que se mantenga así, porque acá la gente se ve muy afectada por las lluvias siempre. Sí, por ahí vi algunos videos en Playa Ancha donde obviamente intensa la lluvia, pero además la cantidad de agua que bajaba por las calles no era menor, así que de verdad que fue bien complejo. Exactamente, y ya tenemos, o sea, bueno, ahora la alcaldesa Ripamonti dio la inhabitabilidad del sector del socavón, lo que hemos visto, ¿cierto?, en la televisión, en Euromarina, y también existieron algunos derrumbes en Valparaíso, en unas calles, y también en Forestal Alto, que hubo un derrumbe especialmente porque se genera el barro, todo en ese sector, así que no queremos más lluvia, para ser honesta. Yo soy fan del verano, pero no soy fan de la lluvia acá en esta zona. Sí, aprovecho el reporte para también tener ahí la percepción de lo que está pasando en otras zonas del país. Oye, Valeria, quiero entrar contigo ya en algunos de los temas que tenemos propuestos. Empecé ahí comentando parte de lo que teníamos en diariosach.cl respecto al despacho en la Comisión de Gobierno Interior de este proyecto de elección en 2 días. Pero esto ha tenido también otra patita y que tiene que ver con la devolución por votos a partidos, que en algún momento generó cierta división, particularmente en la pasada por el Senado, porque hay quienes que, particularmente desde el socialismo democrático, no estaban muy en la línea de este reajuste planteado por el Ejecutivo, de disminuir el pago de 0,04 UF por voto a 0,026 UF, algo que estuvo dentro de la discusión el día de ayer y que finalmente se zanjó con un reajuste. Quiero citar, ya que hablábamos de Rubén Oyarzo recién, él también ahondó en el tema. Él dijo, con el voto obligatorio había un costo adicional de 30.000 millones que iban a caer a los candidatos y a los partidos políticos. Eso no correspondía, era un gasto fiscal innecesario, un gasto que la gente no iba a entender. Y en detalle dijo que el voto va a quedar alrededor de 975 pesos el costo de los 1.500 que era hoy día. Es un costo que baja considerablemente porque el universo de votantes aumenta. Entonces, eso es lo que lo mantiene neutro. Es ya definitivo entonces lo que se votó al menos en la comisión, pero quiero entrar en el debate en torno a polemizar dentro del oficialismo en esta temática. En la segunda, ayer habían varias opiniones, ya lo decíamos, del sector de socialismo democrático, pero me quiero quedar con las opiniones de la presidenta del Partido Socialista y también senadora Paulina Bodanovich. Ella decía, bueno, que pasa que para que vaya a votar más gente se requiere también mayor gasto. Por eso me parece adecuado que sea transitorio el cambio, de manera tal que lo evaluemos una vez que tengamos empíricamente el resultado de esta primera elección con voto obligatorio. Porque pasa que no necesariamente la sanción va a movilizar a la gente a ir a votar. Es parte de lo que decía la senadora, pero me quedo contigo para ir analizando este tema. Por un lado, lo que tiene que ver con las expectativas que tienen los partidos, pero por otro también el tema del erario fiscal, que no hay que descuidarlo. Claro, yo creo que acá hay y se plantean diferencias cuando uno dice, bueno, el gobierno no es un solo partido. Acá tenemos nuestras diferencias, tanto ideológicas, de práctica, de lo teórico, etcétera. Y estas son una de las discusiones que se da, que marcan la diferencia, especialmente en las votaciones como en la Cámara Alta. Importante porque, para aclarar igual y para entender dónde estamos aterrizando, cuando una, y yo lo puedo hablar con propiedad porque fui candidata también en un proceso, claro, uno necesita de recursos para poder hacer una campaña y recursos para invertir, por ejemplo, en panfletos, todo lo que eso signifique para las mismas campañas, sean diputaciones, Senado, constitucional, como fue en mi caso. Y uno tiene 2 posibilidades, que se haga a través de una donación, que el partido también tenga un fondo, ¿cierto?, que no es el total del fondo, ¿cierto?, que se entrega a una campaña, o pedir un crédito. En mi caso, por ejemplo, yo pedí un crédito al banco, ¿ya? ¿Y cómo
cómo procede en ese sentido en que uno pide el crédito y después el Estado devuelve, ¿cierto? Claro. Directamente al banco, y yo en ese caso quedé con deuda por los intereses, ¿cierto? Del mismo crédito, que eso lo pago de mi bolsillo, pero el restante lo paga el Estado. Y ahí se saca una proporción. Es decir, tú vas a pedir una cantidad de recursos en cuánta votación aproximada tú crees que puedes sacar. Porque si sacas una aproximación de un voto, Claro. 1.200 pesos, Ujú. entiendo que para mujeres más son 1.500 Ujú. pesos, para el incentivo de la mujer en la política, tú sacas un aproximado de cantidad de votos, ¿cierto? Por ejemplo, yo saqué acá 67.500, más o menos, y Ujú. eso traducido en dinero son 120 millones de pesos. Y lo que se hace con eso, porque eso es del Estado, y Sí. ahí ve cuánto se agarró, con eso lo que se hace es pagar la deuda y listo. Y ahí, ¿cierto? Empezaba la polémica de la boleta falsa, el boletero Claro. que decía, ya, pásame una boleta para que yo pueda sacar de allá del Estado y que me puedan devolver. Que eso ya también te llevó a su proceso. Pero bajo esa lógica, yo no, por ejemplo, desde mi posición, yo Ujú. estoy muy de acuerdo con la rebaja del valor de los votos. O sea, tiene Ujú. que ver con que no sea un beneficio en sí para el candidato, ¿cierto? O la candidata para intentar llegar a todos los lugares y especialmente con esta situación que estamos con el voto obligatorio, por tanto no Sí. hay que invertir tanto para levantar a la gente, sino que por políticas de Estado van a tener que ir a votar sí o sí. Y lo otro porque el Estado está desembolsando una muy buena cantidad de dinero para poder entregar en las campañas de cualquier índole. Entonces, acá existe esta diferencia. Yo no creo en el argumento que da el socialismo democrático de Ujú. decir que se necesita más plata para Sí. incentivar más la participación. Entiendo en una lógica comunicacional, pero igual hay voto obligatorio, Sí. ¿ya? Pero siendo igual candidata en un proceso, ¿cierto? En el segundo proceso constituyente, es una proporción desmedida que uno saca el número independiente de la cantidad de votos que uno saque, es desmedido también la Sí. proporción. Yo creo que es súper lógico la reducción a menos o un poco más de 900 pesos. Sí. Me parece súper Debió lógico que ser sea así. transitoria, porque también lo esbozaba Bodanovich. Yo creo que podría haber sido transitoria, Mm. pero de algún momento iba a llegar. Si el tema Mm. no es que no están Sí. votando para que sea transitoria, está votando para que Sí. no se haga. Y Ujú. yo soy de la Sí. lógica que se haga. Mm. Incluso en esta materia específicamente de gobierno, que somos Frente Amplio o el Sí. Partido Comunista, ¿cierto? Quienes no son socialismo democrático, y la derecha estamos votando prácticamente igual porque tenemos esa misma Sí. lógica, ¿cierto? Mm. Y es socialismo democrático quien estanca esta votación, independiente de que seamos gobierno, pero estanca esta votación que a mi parecer debería aprobar, ¿cierto? Que es una reducción lógica y una ayuda también al bolsillo del Estado, de que se reduzca el Sí. valor del voto y lo que se está desembolsando. Ujú. Aprovecho de saludar al cientista político y también investigador del Instituto Libertad, Pablo Rodríguez, que ya está conectado con nosotros para también entrar en esta temática. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Oye, entremos ya también en la conversación. Ahí escuchábamos también, Valeria, no solamente los argumentos en torno a lo que es, lo que finalmente se sacó adelante en la Comisión de Gobierno Interior, sino que además contándonos desde la experiencia lo que implica efectivamente el tema de la devolución que se entrega luego de por voto obtenido. ¿Cuál es tu percepción? Ahí también veíamos algunos contrapuntos desde el socialismo democrático, algunas reticencias que establecían algunos personeros. ¿Cómo lo ves tú? También tengo algunas dudas, la verdad. Es que, primero, más que el proyecto en sí mismo, me parece que nos estamos acostumbrando a que en las elecciones o los momentos previos a las elecciones se cambien las reglas del juego. Y creo que eso no es tan sano desde el punto de vista de que cada vez que hay una elección hay unas reglas diferentes y eso creo que no es bueno para la democracia. Pensemos, por ejemplo, en el tema de la reelección. Por ejemplo, eso ocurrió para la elección de alcalde anterior, donde la reforma se aprobó, no sé, 3 o 4 meses antes de la elección, o sea, del momento de inscribir los candidatos. Entonces, después pasó con el tema de los convencionales, las listas de independientes, como que nos estamos acostumbrando, y creo que malamente, a hacer reformas que pudieran ser cosméticas o menores, pero que son importantes, en los momentos, los meses pre-elección. Y creo que ese punto no es bueno. O sea, no es bueno que se estén modificando algunas reglas. Yo entiendo el tema de lo que significa el gasto fiscal, etcétera, pero creo que mantener las reglas de juego claras de una elección a otra es importante. Yo rescato, por ejemplo, el tema de, no sé si lo mencionaba algún senador o diputado, pero lo que leía y uno también lo que analiza, es que
el gasto tiene mucha repercusión respecto a si tú eres electo o no, pero especialmente cuando tú eres incumbente o no. Es decir, la persona que es alcalde, que es diputado, que es senador, independiente del cargo, que se enfrenta a una elección, tiene muchas más ventajas por la exposición que le da al cargo que una persona que quiere retarla, que quiere desafiarla, que quiere ser el nuevo alcalde. Y esa cantidad de plata, del reembolso, puede hacer diferencia justamente que una persona tenga más posibilidad de ser electa o que no tenga posibilidad de ser electa. Entonces, no es determinista en estricto sentido, pero sí influye justamente que las personas que no son hoy día, no están en algún cargo de elección popular y que quieren representar a su comuna o a su región, van a tener problemas justamente, probablemente de financiamiento, porque rescatar fondos es mucho más difícil. Entonces, creo que ese elemento también hay que ponerlo sobre la mesa respecto a lo que significa o los efectos que tiene la competencia electoral, pensando justamente en las personas nuevas o personas que no han tenido experiencia de reelecciones frente a lo que significa el reembolso. El reembolso también, y complemento lo que mencionaba Valeria, es una posibilidad. O sea, el reembolso, de esto está establecido que tú lo calculas en función de los votos que obtienes, pero también de las cosas que te quedan pendientes de pago. Sí. Entonces, no es que el reembolso, para los candidatos especialmente, sea completo de tus votos, sino que tiene que ver con la función de lo que tú efectivamente gastaste en campaña y de lo que debiste o de lo que debes de esos servicios. Entonces, yo creo que es un tema interesante de discutir, puede ser pero con más tiempo. o menos... Pero claro, el tema que Alberto tiene que ver con eso, con que estamos a prácticamente un mes y medio de inscribir candidaturas. Y un candidato, por lo general, que ha ido trabajando, que ha ido planificando su campaña, más o menos tiene claro cómo es lo que piensa hacer para los meses que son los 3 meses de campaña legales. Sí. Y creo que eso no es bueno. O sea, creo que hay un tema ahí que tiene que ver con los efectos, que puede tener una muy buena intención del impacto fiscal y es valorable, es discutible, pero tiene otros efectos y otras consecuencias que creo que es bueno sentarse a conversar con más calma. Valeria, voy contigo, varios puntos que establece ahí Pablo, lo que tiene que ver con los tiempos que nos damos para discutir este tipo de enmiendas o reformas, muy encima, decía Pablo, lo que pasó particularmente en este caso, y me da la impresión que también en la generalidad del proyecto. Lo otro, las características que se asume también dependiendo si son incumbentes o no, y lo otro, además, en lo que tiene que ver con la globalidad del proceso. Te dejo ahí la palabra para entrar en cada uno de esos puntos. Sí, ¿no? Y Pablo... Pablo, ¿cierto? Sí. Siempre me equivoco con los nombres allá. Un gusto. Y tiene mucha razón cuando dice eso, el cambio de las reglas del juego, porque recuerdo mucho también esa discusión que se daba el de 2 días, el de 1 día, y es como en octubre van a ser las elecciones, decíanse pronto. Entonces, claro, igual tiene que haber una lógica porque afecta directamente a la comunidad. Entre si se hace en 1 día o 2 días también depende del tiempo de las personas que tienen que ir a votar, porque ya no es la lógica de que quieren ir a votar, porque ahora es obligatorio. Ahora entonces, claro, si lo achoclonáis todo en un solo día, es súper complejo ese proceso. Pero sí, me parece, y concuerdo con lo que menciona Pablo, de que es muy encima, ¿cierto?, de elecciones, ¿cierto?, y cuándo esto va a aplicar. Especialmente que uno intenta también quedar en esa lógica de que uno postula, ¿cierto?, y saca una cantidad de votos que puedes devolverlo adeudado, en este caso, por ejemplo, con un banco, con un crédito, ¿cierto?, del Estado, y que adeudar y ya. El tema es que el fondo de este proyecto, que yo lo entiendo así, ¿cierto?, es que busca reducir los gastos también de la inversión del Estado frente a estas candidaturas. Ahora, si cambiar una lógica de reembolso de un momento para otro igual es apresurado, definitivamente, porque cambia la lógica de cómo se presentan las candidaturas. Ahora, la presentación que tiene, porque el socialismo democrático en sí no pone en una discusión que se vea más adelante, sino que la rechaza de plano, sin posibilidad de discusión a futuro, y yo creo que eso es un poco más sesgado desde el socialismo. Bueno, todos saben los que escuchan que yo soy como pro gobierno y todo eso, pero soy muy crítica también de cómo actúan en el Congreso, en el Parlamento. Pero creo que es una discusión que pudiese darse para una siguiente elección, inclusive después de las elecciones presidenciales que el próximo año, ¿cierto?, se elige nuevamente la Cámara, también para que no sea tan abrupto este cambio, pero que sí o sí se tiene que discutir y que yo creo que sí o sí se tiene que generar ese cambio en materia de reembolso y la reducción de presupuesto.
Sí, ahí importante además, ya que lo mencionas, Valeria, lo que se puede establecer en un proyecto de ley más adelante. El diputado Oyarzo también daba cuenta que se había presentado una indicación, pero que al final se retiró porque el gobierno se comprometió a verlo en una ley larga, para que no se entregue dinero a partidos políticos que tienen situación irregular ante el CERVEL, que no han entregado balances o tienen temas administrativos pendientes. De alguna manera también se está estableciendo la posibilidad de verlo con mayor tranquilidad y mayor profundidad en el futuro. Pablo, me quedo contigo también para entrar en ese tema. Sí, pero quiero complementar también Sí. con el tema de la reforma y los tiempos, porque lo mismo que mencionaba Valeria, la discusión respecto a si votamos en un día o 2 días, también parece que va a estar muy encima. De hecho, la comisión ya está muy sobre los plazos Sí. para que el CERVEL pueda ejecutar la reforma. Entonces, el CERVEL alertó de esto el año pasado. Lo advirtió durante la discusión del proceso constitucional respecto a que había una propuesta que juntaba elecciones y que era de importantes características respecto a organizarla. Y el CERVEL lo advirtió probablemente en junio, julio del año pasado. El CERVEL después se lo manifiesta al gobierno en enero, pero no es hasta marzo en que la discusión se hace pública respecto justamente a hacer una reforma de ese tipo. Y estamos en junio y con los plazos muy encima y la reforma no sale. Uno entiende que se le sumaron más elementos, que tiene que ver con el día del feriado, que tiene que ver con otras características que se aprovecharon de discutir. Una de ellas está el reembolso también, está Sí. dentro del paquete de pequeñas reformas, que parecen pequeñas pero tienen impacto significativo, y estamos, como señalaba, muy encima justamente en los tiempos para poder aplicarlo. Entonces, uno esperaría que fuera mucho más prever justamente este tipo de cambios con mucha más anticipación. Es la primera elección con voto obligatorio, con este padrón, por lo tanto, desde el punto de vista de elección municipal regional, no sería tan extraño probar en esta elección cómo salen las cosas y en la siguiente ciclo electoral o elecciones del próximo año hacer algunos cambios. Y eso que me parece que debería ser como una alerta para nuestros legisladores, que uno entiende que pueden tener el mejor de los sentidos, sí, pero los tiempos son muy importantes justamente pensando en lo que significa preparar una candidatura. Insisto, yo no estoy pensando en el alcalde que va a reelección. El alcalde que va a reelección tiene todos los medios disponibles para ser reelecto. Es muy raro que un alcalde que va a su primera reelección pierda. Pero en cambio el candidato que fue electo, por ejemplo, en primaria, que ya ha enfrentado algún proceso electoral, es distinto justamente enfrentarlo de una manera que puede ser distinta al punto de financiamiento. Y de hecho, si uno es más estricto, el ciclo electoral ya comenzó. O sea, con las primarias, con la inscripción de candidatura. Los candidatos, por ejemplo, ya saben lo que pueden gastar desde marzo. Sí. El CERVEL saca sus resoluciones y dictámenes entre enero y marzo de este año. Entonces, hacer un cambio que ya no ni siquiera están, si uno lo ve desde ese punto de vista, ni siquiera es a punto de la elección, sino que es durante ya empezado el ciclo. Y creo que eso no es beneficioso justamente para un buen debate, y este tipo de reformas a veces salen mal, a veces resultan bien, pero también tiene el riesgo justamente de que los efectos que se busquen a través de ellas no sean los que uno esperaba inicialmente. 9:33, seguimos en nuestro panel del día de hoy. Junto a Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libre Constituyente y militante del Frente Amplio, para entrar en otra temática y que tiene que ver también con las elecciones, de la manera en que también muchos temas país están llevando a la discusión al alero de elección, y particularmente estamos frente a la posición que han tomado candidatos a alcaldes de Chile Vamos respecto al servicio local de educación pública de Manquehue, y particularmente incluso quienes no están tan vinculados a aquello también han estado tomando posiciones. En particular han sido los candidatos Sebastián Sichel de la alcaldía de Ñuñoa, de Las Condes Marcela Cubillos, Celo Barnechea, Felipe Alessandri y Providencia Jaime Belolio, quienes se reunieron para exigir que los establecimientos educacionales municipales de estas zonas no sean transformados transferidos, bien digo, al Servicio Local de Educación Pública de Manquehue. Se parte entonces de lo que se ha planteado y viene a traer entonces a la discusión electoral este tema que ha estado presente a propósito de situaciones que se han dado en otros lugares del país, particularmente lo que ocurrió
ocurrió en Atacama. Ha sido tal vez el elemento fundamental en cuanto al funcionamiento que ha tenido algunos de los servicios locales de educación. Hay que ser también claros que hay otros que han funcionado de buena forma, pero me llama la atención de que se esté enfocando un tema que tiene que ver con política pública macro en una temática estrictamente municipal. Han manifestado con anterioridad sus inquietudes y resquemores con que esto se lleve adelante. Se había planteado para el próximo año, sin embargo todo indica que se va a postergar hasta 2027, tomando en cuenta que hay otras zonas del país que tal vez urge más implementar este servicio. Pero quiero quedarme con ustedes para ver particularmente estos planteamientos que hacen estos aspirantes a las alcaldías y en lo que tiene que ver con de repente estas confusiones de temas que se generan al alero de elecciones. Pablo, me quedo contigo en este momento para partir. Sí, a ver, primero lo general, tiene que ver con que efectivamente hay ciertas críticas y ciertos datos respecto a que en algunos lugares del país la implementación de esa política pública no ha sido lo más exitosa. Y eso creo que es un debate abierto, que el mismo ministro de Educación lo ha recogido justamente Sí. para buscar las mejores al proceso. Los informes más específicos respecto a la implementación también ponen bastante puntos en cuestión respecto a cómo esto ha sido, desde el punto de vista de una planificación que viene hace tiempo, que es larga, que no termina tampoco en este gobierno. De hecho, creo que van a faltar un poco de tiempo Sí. para que todos los colegios sean traspasados. Entonces hay un marco general que tú te hace pensar de que efectivamente es una discusión válida. Sin embargo, también hay un elemento que tiene que ver con el componente más electoral, que es que efectivamente todos sabíamos, y esto también es una discusión parecida a la anterior, pero ahora mismo índole, todos sabíamos que a esto íbamos a llegar, desde el punto de vista de cuando se diseña esta política pública, se aprueba en el Congreso, en el gobierno de la expresidenta Bachelet, en un momento digamos, a entrar a discutir respecto a los colegios de ese sector, del sector oriente especialmente, sí. Porque muchos de su alcalde tienen una posición contraria a la reforma. Y por lo tanto yo, además de decir que esto era evidente que iba a ocurrir, es también interesante discutir lo que señala la ex ministra Cubillo respecto a la noción de contrarreforma. Porque justamente a través de la noción de contrarreforma estamos viendo que un sector de la derecha quiere justamente discutir respecto a las reformas implementadas durante el segundo mandato de la expresidenta Bachelet y de alguna forma retrotraerla o tratar de cambiar los aspectos aprobados. Pasa en tributario, en el tema educacional y también pasa en el tema político respecto a, por ejemplo, a lo que significó la reforma electoral y el sistema electoral nuevo que tenemos hoy día. Y parte de la derecha está dispuesta a hacer ese debate respecto a que reformas que, desde el punto de vista práctico algunas y otras más ideológicas, no han tenido el efecto que uno quisiera, están dispuestas justamente a dar ese debate y esa discusión frente a lo que significa un gobierno que sí está de acuerdo con esos temas, con esa reforma. Entonces, creo que ese punto es interesante de discutirlo, justamente pensando que hay una noción instalada en ese sector, especialmente, de que la reforma no ha sido buena y que sus efectos tampoco han sido beneficiosos para la educación pública. En Desmero, por ejemplo, los colegios bicentenarios, que es una iniciativa mucho más directa que está vinculada justamente al gobierno del presidente Piñera. Entonces, desde el punto de vista ideológico, me parece normal que esto se esté discutiendo. De hecho, es parte de una campaña. Tú, Rodrigo, planteas si tiene que ver con la función municipal o más bien gubernamental. Está mezclado, está vinculado. Creo que hay un punto a discutir respecto a que un sector político cree que las reformas no han sido beneficiosas y por lo tanto está dispuesto a discutirlo. Uno esperaría también que fuera más amplio, que a lo mejor no solamente se enfocara en ese sector, que si probablemente las reformas no están funcionando como se esperaba a nivel de algunos colegios, también fuera una discusión mucho más amplia respecto a que algunos colegios podrían saltarse a lo mejor este proceso y debido a su buen desempeño o a algunos criterios que se pongan, puedan quedar fuera de este proceso de pasar a los servicios locales. Y yo creo que una discusión válida, es legítima, es evidentemente política, por quienes la interpretan y quienes la lideran, pero creo que es bueno discutirlo, no me cerraría justamente al debate.
Valeria, me quedo contigo ahora varios puntos en lo que tiene que ver también con el momento en que se establece esta inquietud y por otro lado, cuánto debemos tomar en cuenta desde la perspectiva de lo ideológico a la hora de evaluar una política pública y eventualmente dar la posibilidad a algunos establecimientos de que se la salten. Me quedo contigo también para entrar en eso. Sí, a mí me gustan mucho los periodos de campaña porque salen a flote muchas discusiones, a mi parecer, que son ideológicas, que es incluso lo que más me gusta dentro del debate público, porque empezamos no solamente a discutir la forma de cómo se han implementado ciertos sistemas, sino también el fondo y las posibilidades que uno tiene para poder presentar indicaciones o presentar la contrarreforma, como bien dijo Pablo. Sí. Respecto a esta materia. O sea, entender que, claro, inicia, ¿cierto?, con la ley de, siempre me enredo con las palabras, ley de desmunicipalización, sí. Excelente, que, claro, la que es conocida como la ley de la nueva educación pública, y evidentemente esto fue promulgado en noviembre del 2017 en el gobierno, como bien dijo, de Michelle Bachelet. Entonces, esto lo que buscaba era mejorar la calidad y la equidad de la educación pública, retirando la administración de las escuelas de los municipios, ¿cierto? Y acá se crea, ¿cierto?, transferirla a los nuevos organismos que se llaman los SLEP, ¿cierto? Que ahí voy a recordar una talla, porque creo que una de las cosas que más me reí es cuando dijo Alessandri que SLEP significa dormir. El diputado no sé si lo tiró en talla. Sí, Alessandri, pero yo lo vi bien serio. Porque yo me reí mucho, pero no significa dormir, significa que son los servicios locales de educación pública. Sí. Y lo que buscaba esta misma reforma en su momento, que era, bueno, la creación de estos sistemas de servicios locales que gestionan las escuelas y los liceos de un determinado territorio. O sea, eso es principal entenderlo como una administración más profesional. En ese momento, como se planteó, ¿cierto?, la reforma en el gobierno de Michelle Bachelet, buscaba también, ¿cierto?, lo que busca es el fin de la administración municipal, en eso el fortalecimiento de la educación pública. También hacen el hincapié de la transición que era gradual, ¿cierto?, que la implementación de esta ley se realiza de manera gradual con la creación de los SLEP, pero dice a varios años también. Yo recuerdo esa discusión cuando se dio, que se iba a tomar muchos años, porque es una reforma educacional prácticamente. Exacto. Y había todo un cronograma además. Exacto. Tocar el modelo educacional en Chile es muy importante. Lograr primero los acuerdos en el Congreso para crear una reforma, ¿cierto?, plantear esta ley y los años que se necesita para poder tener una implementación que esperaba, ¿cierto?, en ese momento la exconcertación en el 2017. Entonces igual buscaban una cierta forma de autonomía y la responsabilidad que tiene que tener los SLEP con la gestión de los recursos y de las tomas de decisiones. Es una apuesta de reforma que hace el gobierno, ¿cierto?, de Michelle Bachelet, que buscaba en sí transformar y fortalecer el sistema educativo de nuestro país a cambiarlo a lo que en ese momento conocíamos, ¿cierto? Especialmente con ese periodo que se daba mucha crítica a la educación, no solamente en un ámbito universitario, sino también en los colegios. Intenta dar también una respuesta. Ahora, que la discusión está abierta para presentar contrarreforma, indicaciones a la ley también, absolutamente. Yo creo que parte del enriquecimiento de la discusión democrática que se tiene que dar es el cuestionamiento de las leyes que están implementadas hoy en día, decir cosas que no funcionan, mostrar las realidades y presentar reformas de ser necesario, ¿cierto?, en materias tan delicadas como es en el ámbito de la educación. Recuerden que aunque tengamos, insisto, nuevamente, yo soy pro gobierno, pero aunque tengamos a un presidente que haya nacido de las marchas estudiantiles, no significa que no va a solucionar o va a solucionar todo lo que tenga que ver en materia de educación. Y esas reformas dan el pie para ver si es que existía o existe hasta el día de hoy un tema de transición, y la oposición marca un punto sumamente importante, que dicen desde su realidad que esto no funciona, que afecta a la educación pública, y yo creo que también tanto gobierno, oficialismo tiene que estar con las puertas abiertas para presentar esta discusión en el Congreso y ver obviamente cómo podemos mejorar. Ojalá dejar, ¿cierto?, esta ideología de que queremos mejorar. Yo creo que todos los sectores de nuestro país quieren mejorar la educación pública, definitivamente. Ahora los mecanismos es como nosotros nos estamos entrampando en esa discusión, pero que hay que resolver, absolutamente, sea con este gobierno o con el siguiente. Es una discusión que se tiene que dar. Quiero aprovechar últimos minutos, bien breve, para ir cerrando ideas. Pablo.
Sí, yo comparto como se hablaba de que es una discusión que interesante darla porque, claro, tiene elementos ideológicos, políticos, pero también de resultados concretos, resultados prácticos, de justamente evaluar el desempeño de estas nuevas administraciones, tanto desde el punto de vista de lo que uno esperaría el resultado académico, pero también de respecto a la gestión. Ujú. Significa discutir respecto a si son los recursos suficientes, si están las capacidades idóneas para hacerlo. O sea, cuando hablamos de los servicios locales, hablamos de realidades muy distintas, Ujú. donde probablemente incluso los colegios de la zona metropolitana podrían estar mucho mejor preparados para enfrentar un cambio así, pero a nivel regional, como lo vimos a principios de año, hay falencias Sí. distintas que cubrir respecto al personal, a los recursos humanos disponibles, por un tema de cantidad de personas que están ahí en esa zona. Entonces, creo que es un tema que tiene varias aristas, que insisto, tiene un componente más de discusión, de debate, pero también tiene que ver Ujú. con revisar la evidencia de lo que se ha recogido hasta ahora, y Sí. creo que ahí pues, nos entrampamos muchas veces en las discusiones, que Mm. a veces las discusiones tienen mucho de ideológico y poco de Sí. datos, y a veces Ujú. mucho de datos y poco de ideológico. Hay que buscar justamente el Sí. balance para que uno pueda tener una buena reforma, una implementación que ha sido gradual, es cierto, que tiene a plazos asignados, pero que no ha estado exenta justamente de Mm. crítica respecto a algunos elementos esenciales de Sí. su contenido. Valeria, para cerrar el panel, ahí brevemente también para cerrar ideas. Sí, igual es netamente la discusión es, yo creo que lo enriquecedor de un país como Chile, que es democrático, ¿cierto? Y que tiene sus procesos también de presentación de reformas, que son todas las discusiones que se tienen que dar, ¿cierto? Con mayoría en el Congreso. Al final eso se define y se decide. Pero también, claro, esta implementación o reforma que se presentó, esta nueva ley, también da a luces cómo funciona, ¿cierto? Sí. El sistema educacional. Cómo funciona, por ejemplo, que se necesitan reforzamientos profesionales que también abarcaban esta ley, ¿cierto? Pero cómo funciona lo profesional también, Claro. cómo funcionan los sistemas, cómo están los colegios. Entonces también, fuera de que en su momento, el 2017, se presenta una ley, una nueva sobre educación y fortalecer la educación pública, bueno, si es que está fallando este sistema, el porqué y el motivo, y ver los mecanismos que Ujú. hacen que este proceso Sí. esté fallando. Y va desde lo más pequeño, va de Ujú. cosas, por ejemplo, que se pasa el agua en cualquier colegio de las Sí. comunas a nivel nacional, ojo, se les pasa el agua, ¿cierto? Por un tema de falta de inversión, de municipios, de gobierno, ¿cierto? De Ministerio de Educación. Cómo están, como bien dijo Pablo, respecto a los resultados. Tenemos instrumentos a nivel nacional Ujú. que definen, como el CIMSE, respecto a esta materia, y también ir viendo en el Sí. camino si es que se presentan las reformas, pero con los antecedentes en la mesa. Que Ujú. sean las discusiones Sí. enriquecedoras también para reforzar nuestros proyectos de ley el día de mañana. No me queda más que agradecerles Valeria Cárcamo, ex candidata constituyente, militante del Frente Amplio, Pablo Rodríguez, cientista político e investigador del Instituto Libertad. Un abrazo grande para ustedes, nos reencontramos pronto en nuevos paneles. Un Muchas gracias. abrazo y un gustazo también. Que estén bien. Igual, chao, chao.